El capítulo 8 empieza con este tema, ¿cierto? Con este rayo de luz, con donde, ¿cierto? Ya empezamos a ver qué es lo que pasa con Mardoqueo, qué es lo que pasa con Esther, después de estos hechos. El texto base de hoy día va a estar en Esther, capítulo 8, versículos 8 y 11, no al 11, y 11. Escribid, pues, vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en mi nombre, en nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Versículo 11. ¿Qué contenía este edicto, cierto? Lo que redactó Mardoqueo y lo cual selló con el sello real. Versículo 11 lo dice. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, o sea, las 127 provincias del imperio, ¿cierto? Para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, pronto para destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Amén. Quise tomar estos dos versículos, porque en realidad estos dos versículos es lo que está helado, está helado, chicos. Allá tiene frío, hermano Jorge también tiene frío. ¿No? No. ¿Por qué estos dos textos, cierto, menciona de que el rey le da la autoridad a Mardoqueo para redactar esta ley, y también qué es lo que contenía esta ley? Bien, el título de la aplicación hoy día es un rayo de luz cambia toda tu perspectiva. Un rayo de luz cambia toda nuestra perspectiva. Según el historiador griego Heródoto, decía de que cualquier criminal en Medo Persa que fuera ahorcado o que fuera sentenciado, todos los bienes de ese criminal no se quedaba en la familia, sino que se quedaba en el reino. Y es por eso que eso después el rey, esos bienes de Amán, se los pasó aquí a Esther, y Esther se lo pasó a Mardoqueo. Hasta ahí pareciera que todo estaba bien, ¿cierto? Pero eso sí, había un problema más. O sea, todo se había solucionado. Mardoqueo ya estaba en una posición buena, pero había un problema. Y el problema era de que todavía existía ese edicto, que fue dictado en abril y que se iba a cumplir el 7 de marzo, un año después. Entre el edicto y la muerte de Amán pasaron 2 meses. 2 meses, 2 o 3 meses más o menos. Entonces, Esther, ¿qué pasa? Va a el rey y le comenta esta situación. Esto lo vemos, ¿cierto?, en el versículo 3 al 6. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y este se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place el rey, si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que utilizaban la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que estaban en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Debemos recordar de que nuevamente Esther juega su cabeza para salvar al pueblo de Israel. Porque no es como hoy día que la esposa, ¿cierto?, vaya y el marido está viendo la tele, ¿cierto?, viendo partidos de fútbol, entonces, y lo molesten.
Pero después me decís, no. Porque aquí la reina Esther, si iba ante el rey sin presentarse, o mejor dicho, sin antes que el rey la llamara, según las leyes de ellos, merecía la muerte. Y nuevamente, ¿cierto? Esther no se quedó conforme con lo que pasaba con ella, porque ella supo que era judía, ya supo lo de que era su primo. O sea, su familia estaba bien, pues. El edicto de Amán a ellos nunca lo iba a tomar, nunca lo iba a llegar, porque estaban protegidos por la corte. Pero era el pueblo de Dios el cual, ¿cierto? Ella, ¿cierto? Sentía el dolor y veía ya, estamos bien, pero hace 2 meses atrás hubo un edicto donde todo el pueblo, y el pueblo todavía estaba desolado, todavía estaba triste, todavía estaba ¿por qué? Porque iba a ser exterminado, no había ningún rayo de luz que dijera, porque al final, ¿qué pasa? Que ellos no podían defenderse. Ellos no había tradición del rey que tenía que defenderse, sino que había que toda la familia, ¿cierto? De las provincias pescaran y los mataran, los exterminaran. Entonces, con esa angustia, nuevamente Esther vuelve a presentarse al rey. ¿Y qué pasó? Que el rey extiende su cetro, ¿para qué? Para que ella pudiese hablar. Hermano, aquí hay una reflexión tremenda. Y que nosotros muchas veces no consideramos. Y este texto lo quiero llevar a la iglesia. ¿Cuántas veces yo he escuchado en internet de forma muy patuda, obligándole a Dios lo que tiene que hacer? Aquí vemos una reina Esther que dice con sus palabras, dice en el versículo 7, parece que era. No, el versículo 5, donde dice, si le place al rey, y si hallado gracias delante de él, y si le parece aceptado al rey, y si yo soy agradable a sus ojos, y a él recién le dice lo que yo quiero. ¿Cuántas veces hemos escuchado a predicadores decir, ordenándole al Espíritu Santo lo que hay que hacer? Ordenándole a Dios lo que tiene que hacer. Como si nosotros estuviéramos dándole directrices a Dios lo que tiene que hacer. Hermano, si no fuera por Cristo, si no fuera por el sacrificio de la cruz, si no fuera por la gracia, nosotros seríamos consumidos ante Dios, ante este Rey de Reyes, Señor de Señores, que se menciona que es Cristo, pero sobre todo siento que también que tiene que ver con la deidad, que es el Dios Padre, que tiene los mismos atributos, las 3 divinidades, porque es un ser divino. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos ante el Padre, obligándole, exigiéndole que lo escuche? No pidiendo permiso, Señor. No con la cabeza agachada, inclinando nuestro rostro, reconociendo que somos faltos, reconociendo que somos nosotros los necesitados, hermanos. Dios sigue siendo Dios. Él está sentado en su trono. Pero gracias a ese sacrificio, gracias a la gracia del Señor, nos permite estar delante de su presencia y Él escuchar nuestras plegarias y escuchar nuestras peticiones. Pero Él es el que decide cómo contesta. Si su respuesta es buena, no la palabra es buena. Si su respuesta es sí, si su respuesta es no, o si su respuesta espera. Vemos a una mujer acá ante un hombre humano, que era su esposo, y que Esther sabía de que lo tenía loco. Lo tenía en su nuevo, porque cada vez que aparecía Esther al rey, le aparecían los corazoncitos, porque amaba a Esther, porque le decía, y ella sabía, todo lo que yo tengo te doy mi mitad del reino si quieres. ¿Qué quieres Esther? ¿Qué quieres que te haga por ti? Sabía Esther que el rey lo tenía aquí, lo tenía en la manito. Pero aún así, Esther nunca abusó de eso.
Respetuosamente se entregó y se vio, ¿cierto? Se vio ante la presencia del rey. Y siempre con humildad. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener también ante el Padre. Hermano, nosotros somos siervos. No somos amos. Somos hijos. No somos padres. Ante ese punto también, antes de seguir, cuando Dios no nos contesta, hoy día vemos ciertos cristianos que dan orden a Dios y que tiene que ser un sí. No aceptan un no por respuesta. La respuesta tiene que ser un sí a lo que yo estoy pidiendo. Y cuando Dios no les contesta sus peticiones, vemos lo mismo que pasa hoy día, y aquí lo noté, a los jóvenes del día. Jóvenes con poca tolerancia. Jóvenes que tienen muy poca tolerancia a la frustración. Y vemos cristianos muy poco tolerantes a la frustración. Y eso tiene que ver con la base bíblica. Tiene que ver, ¿cierto?, de que muchas veces, ¿cierto?, es Dios quien responde según su voluntad y no la mía. Y vuelvo a recalcar, ¿cierto?, cuando esto es lo que dice en mi corazón, de que debemos amar a Dios no por cuánto tengo o por lo que Él ha hecho cosas en mi vida, sino por lo que Él es, mi Salvador, mi Padre, mi Redentor. Aún no comiendo, no teniendo nada en la mesa, yo lo amo igual. Lo hago igual si tuviera una que a mí me encanta y la tema ya no sabe hacerla, las partrucas, siempre digo, partrucas, que mi abuela me hacía ese tema. Digo, Señor, ¿qué es? El María no aprende a ser partruca. Si sería el hombre más feliz. Entonces, el tema del Pablo, te basta en mi casa, hermano. Pero ahora sí, cierto, la María cocina rico. Pero no por lo que Dios hace debemos amar, no por lo que Dios hace nuestras esposas, nuestro esposo, debemos amarlo, sino por lo que son en nosotros. Amén. Por eso necesitamos conocer la Escritura, para que no usemos mal la Escritura. Nuestro Dios merece todo el respeto. Somos hijos, tenemos libre acceso a Él, pero Él sigue siendo soberano. Pero Él es que sigue siendo soberano, y Él es todopoderoso. Esther seguramente sabía que ella y su primo nada le pasaría, ¿cierto?, cuando llegara el momento de ese edicto. Así como lo relata el versículo 6, ¿cierto? Rey, ¿cómo yo voy a poder ver a mi pueblo que está siendo matado? Ella sabía que a ella no le iba a pasar nada, pero ella iba a ser una espectadora de lo que iba a suceder. ¿Cómo usted cree, mi rey, que yo voy a estar tranquila acá? Me da lo mismo si usted, ¿cómo yo no voy a arriesgarme aquí que usted me mate? Yo prefiero que usted me mate para presentarme ante su presencia, antes de ver a mi pueblo, que niños, bebés, que sean matados. ¿Cómo yo voy a quedarme tranquilo? Y ahí respuesta, ¿cierto?, le da el versículo 8, el rey le dice, y aquí un poco Esther, ¿cierto?, ignorando las leyes un poco de los medios persas, porque él decía, fue mi rey, revoca en lo que dijo Amán. Y el rey le dijo, no puedo, mi amor, no puedo revocar lo que ya se hizo. Pero escriban a ustedes escriban algo y vean la forma de cómo poder, ¿cierto?, la palabra no anular, la palabra es que yo le coloqué aquí, puede ser contrarrestar, no recuerdo aquí ya lo noté por acá y no me acuerdo.
Pero después lo voy a ver. Entonces dice el versículo 8, pues, escribid pues a vosotros los judíos, como bien os parece, el nombre del rey y sellarlo en el anillo del rey, ¿cierto? Porque un edicto se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo y no puede ser revocado. Esta misma situación, cuando yo escribo acá, nos acordamos de Daniel, ¿cierto? En Daniel capítulo 6, versículos 14 y 15, donde Daniel fue ascendido ante los consejos y los funcionarios del rey Darío amaba y escuchaba bastante a Daniel. ¿Y los funcionarios qué pasaron? Los funcionarios quisieron matarlo. Y crearon y ellos sabían de que Daniel oraba a Dios. Y 3 veces al día. Hizo más, pero una hora 3 veces al día lo que mencionaba. Y entonces, hagamos un plan y engañemos al rey Darío y cualquiera que no te adore a ti, rey, pueden ser echados fuera. ¿A quién? Al foso de los leones. O al horno. ¿Ah? Al foso de los leones. Porque el horno no estaba bien. ¿Y qué pasó todo con la historia? Cuando vio a Daniel, te amo mucho, pero está ahí con los leones. Pídele a tu Dios que te salve porque yo no puedo librarte. No puedo hacer nada. Y eso pasaba con el edicto, porque los edictos de los medos persas, ya firmando el anillo con el rey, no se podía anular. Y esto es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, escriban algo para que ustedes puedan darle solución a este tema. Ahí está. Yo no puedo anular el decreto anterior de ustedes. Piensen ustedes, pero piensen y hagan una ley que pueda neutralizar esta ley. Como no la puedo abolir, pero tienen que ver la forma cómo pueden neutralizar ¿Y cómo fue el tema? ¿Cierto? Es de que el edicto decía que le daba derecho ahora a los judíos, ¿para qué? Para poder defenderse, según el versículo 12 que estábamos hablando, ¿cierto? Defenderse y matar ante los muertos, ¿cierto? Antes de ser muertos por sus enemigos. Y también incluía el derecho de ¿qué? De apoderarse de los bienes. El primer edicto decía que podían matar a los judíos, no podían defenderse y tenían que quitarle todas las cosas. Pero acá, ¿cierto? Hubo un rayo de luz, ¿cierto? Que decía el edicto, decía, pueblo judío, el 7 de marzo quedan solamente 8 meses, porque esto se editó el 25 de junio, quedan solamente 9 meses, malo con la cuenta, pongámosle 9 meses, ¿cuántos meses? 9 meses, clase hermano, por los dedos. Te habría decir 11, no sé cómo, 12, tendría que... hermano, ahí va pues. Habría cierto que 11 meses para que veamos y solucionemos este tema. Y este tema era, bien, ustedes, está este edicto, pero ustedes ahora pueden defenderse. Ustedes pueden tomar, ¿cierto?, las armas y pueden ¿cierto?, pelear contra sus enemigos que quieran exterminarlo. Eso no había anteriormente. Y solamente ese hecho es como fue el rayo de luz para los judíos. ¿Y qué es lo que dijeron los judíos? 16. Y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. No fue necesario de que se anulara esto para los judíos. Solamente ese rayo de luz que pasó por ahí, vieron, es la oportunidad. Por eso quiero colocar un rayo de luz, este rayo de luz cambia toda la perspectiva de una visión. Usted puede estar muy atribulada, puede estar muy desolada. Quizás ese rayo de luz, esa enfermedad, o ese problema, o esa circunstancia económica, nunca va a solucionarse, pero solamente ese rayo de luz a usted le produce gozo, alegría, esperanza, porque puede con Cristo superar toda la adversidad. Entonces los judíos estaban con cilicio, estaban tristes, estaban humillados, estaban desolados, pero el solo hecho de que dijeran de que ustedes pueden defenderse, ellos encontraron un rayo de luz
de esperanza, en que pueden sufrir. ¿Por qué? Porque ellos entendían de que si ellos peleaban y si ellos se defendían, había un Dios que lo iba a salir vencedor. Amén. Versículo 13 menciona aquí Pablo, perdón, la escritura, mira, estoy con los departamentos de allá. Terminamos la segunda carta de los Corintios. Terminamos, dijo terminaron los hermanos. Ay, Dios mío, Señor. El versículo 13, ¿cierto? Menciona aquí la escritura, ¿cierto? La palabra venganza, el cual era el propósito de este decreto. Mencionamos, ¿cierto? ¿Cuál es lo que mencionaba? Que le daba autoridad para poder defenderse. Pero con cuál propósito? Era de vengarse. Pero este vengarse no tiene que ver con la condición humana, sino que, porque muchas veces nosotros colocamos la palabra venganza como un resentimiento, como un rencor, ¿cierto? Que tiene que ver con la condición humana. Pero cuando revisamos y lo vamos a la etimología de la palabra venganza, viene la palabra vindicar. Y la palabra vindicar, lo coloqué aquí, dice defender en favor de alguien contra una acusación o calumnia. O sea, es defenderse. No tiene que ver con el rencor, no tiene que ver con el resentimiento. Bueno, Amán hizo esta cosa, entonces yo me vengo con los demás porque a todos los que le obedecieron. No, sino que ellos vieron de que esta palabra venganza tiene que ver con vindicar, tiene que ver, ¿cierto?, con tengo la oportunidad de defenderme ante esta calumnia y ante esta ofensa. Entonces yo me pongo de pie y defiendo lo mío. Y el que quiera venirse a mí, me va a encontrar, porque yo voy a defender a lo mío. Y el tema acá, de que habían 127 príncipes. Y estos 127 príncipes, ¿cierto?, que estaban los gobernantes de esta provincia, ¿con quién creen que estuvieron? Si son políticos. Con los ganadores, pues. ¿Por qué? Porque sabían que Mardoqueo era el que estaba después del rey. Entonces, si atacaban contra los judíos, Mardoqueo le iba a cortar el agüita, lo iba a sacar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos príncipes fueron y apoyaron a los judíos, no apoyaban a su propio pueblo. Vemos ahí en gran número, vemos ¿cierto?, que en todas las ciudades, incluido la ciudad principal, que es la ciudad Susa, ¿cierto?, triunfaron los judíos. Triunfaron, ¿cierto?, ante esta circunstancia, y ahí viene, ¿cierto?, la famosa celebración, la celebración del Purim, que el Purim tiene que ver con echar suerte. Y ahí, que se hace, ¿cierto?, el 7 y 8 de marzo para los judíos, ya, que hacen una celebración bien pintoresca, y ahí que vemos esto que Mardoqueo colocaron estos días, ¿para qué? Para poder celebrar en conmemoración de lo que había pasado, de que ellos fueron rescatados por Dios nuevamente ante, ¿cierto?, ante un dictamen que era contrario a ellos. Es lo mismo que sucedió con la Pascua, ¿ya? Y hasta ahí termina la historia. Pero quiero llevarlos, y como toda la escritura debe llevarse a la iglesia, ¿qué enseñanza nos dan estos textos bíblicos? ¿Cierto? Este gran gozo que tuvieron, este triunfo, cuando lo vemos, ¿cierto? Relatamos la historia de Esther y Mardoqueo. Vemos esto, que la mano de Dios siempre está ahí. Siempre está, ¿cierto?, en los corazones. Y aún, ¿cierto? Ellos tuvieron luz, tuvieron alegría. Aún, ¿cierto?, vieron de que esta nueva ley, este nuevo pacto que fue para ellos, les trajo gozo, les trajo esperanza, les trajo, ¿cierto?, nueva vida de poder enfrentar las situaciones. Ellos seguían, ¿cierto? Ellos estaban condenados. Había una ley que los condenaba. Pero salió una nueva ley, el cual, ¿cierto?, les dio una nueva luz de esperanza para poder ser vencedores. ¿Estaban condenados? Sí. Pero ahora tenían una posibilidad de vivir.
Y eso no lo tenían con el decreto anteriormente. El versículo 16, capítulo 9, versículo 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del reino, también se juntaron, se pusieron en defensa de su vida. ¿Y qué pasa cuando todo terminaron? Descansaron de sus enemigos. Hubo paz. Después que los judíos triunfaron, tuvieron descanso. Y este descanso tiene que ver con su ansiedad fue liberada. Porque tuvieron todo un año esperando el día, porque sabían que el 7 de marzo se les venía. No sabían cómo, sabían que estaba Dios, pero no estaban en la tierra prometida. Habían pasado 100 años, hermanos. 100 años donde ellos estuvieron viviendo en la tierra de los medos, la tierra de los persas. Donde recordemos de que ellos se inclinaban ante Amán, pero solamente había uno que no se inclinaba. Quizás escuchaban las historias del pueblo de Israel. Quizás escuchaban las historias del pueblo, que escuchaban, ¿cierto?, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Quizás escuchaban la historia de que fueron librados por los egipcios. Pero no sabían si realmente iban a salir vencedores. Y cuando terminó esto, hubo descanso. Y este descanso tiene que ver con ya no hay más ansiedad. Ya no hay más angustia. Una ansiedad acumulada por varios meses. Hay una ley que fue determinada por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y esa ley está. Pero hay uno sí que puede anular eso. Y que es Cristo. Anulando toda acta de decretos que había contra nosotros. ¿Y clavándola dónde? En la cruz. En el mundo hay una luz de esperanza. Y para nosotros hay una luz de esperanza que cambia toda nuestra perspectiva de vida. Que es Cristo. Podemos sentirnos agobiados de las circunstancias que pasan en la vida. Podemos sentirnos agobiados, así como le pasaba a este pueblo judío. Pero solo hecho el entender de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo es suficiente para nuestra vida, y que en Cristo solamente me basta su gracia, mi perspectiva, mi vista cambia por completo. Aunque el mundo se quiera destruir, aunque el mundo quiera aniquilar a los cristianos, aunque el diablo, ¿cierto?, quiera destruir la escritura, la Biblia, no lo puede hacer, porque hay una luz. Y esa luz, y ese rayo de luz de esperanza, se llama Cristo. Amén. Que todo quien él cree no se va a perder, mas tenga vida eterna. Amén. El que tiene sed, el que esté cansado, el que esté ansioso, el que esté angustiado, venga a las plantas de Cristo. Reconózcase que es pecador, reconozca que necesita de Dios, y Él liberta las cadenas, liberta toda acta que es contraria a su vida, que tiene que ver con la muerte eterna, y le entrega vida eterna en Cristo Jesús. Y usted, como dijo Romano, y así como lo vemos con los judíos de esta historia, somos más que vencedores. Amén. Amén. Vencemos ante todas estas circunstancias de la vida que están,
que estamos y que vivimos. Somos capaces de vencer ante, ¿cierto?, el asedio del enemigo. Somos capaces de vencer ante el asedio de nuestra carne, donde Pablo en ese mismo capítulo, en Romanos capítulo 7, dice que es miserable. Miserable soy un miserable. Porque aunque yo quiera hacer las cosas, no las puedo hacer. Porque hay algo que a mí, que todos los días me consume. Y no es el diablo, hermano. Es nuestra concupiscencia. Amén. Es nuestra carne. No existe espíritu, como decía nuestro hermano Freddy, espíritu chacarrero, que nos pueda, no, hermano. No existe ningún espíritu que pueda poseer o que pueda dominar a un creyente, a un hijo de Dios. Porque antes estaba el tabernáculo en medio del pueblo. Pero ahora ese tabernáculo, esa habitación que se llama, está en el pueblo, que es la iglesia, que está en el corazón, habita ahí. Y si la presencia del Señor, la presencia de Dios, que es Cristo, que es Dios, que es su Espíritu Santo, que mora en nuestra vida, ¿cómo va a poder morar un espíritu guerrero en el cuerpo suyo? No puede. O si no, usted menosprecia la cruz, usted menosprecia el poderío. ¿El diablo tiene más poder que Dios? No. Dios es todopoderoso, hermano. Amén. Dios es omnipotente. El diablo no es omnipotente. No es omnisciente. No es omnipresente. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén. Entendiendo Pablo su humanidad, entendiendo de que Él era carne, pero aún así podía ser más que vencedor en Cristo Jesús. Esta enseñanza de la Escritura, Esther, nos enseña más que una historia, hermano, de un cuento de una princesa que era hermosa y que pudo rescatar. No, vemos aquí la mano del Señor. Amén. Aún que mencionamos aquí a Rey Asuero, a Amán, Mardoqueo, a Basti, mencionamos a Esther, que es una persona importantísima aquí en esta escritura, pero la persona más importante, y la vemos acá invisiblemente, es Dios obrando. Amén. En Esther, en Mardoqueo y en su pueblo. Amén. Aunque quizás nosotros no podemos ver muchas veces a Dios. Quizás muchas veces en nuestra situación extrema no sentimos a Dios. No sentimos de que esté a nuestro lado. Pero Él está, hermano. Él está. Él está a nuestro lado. Juan, cuando escribía y estaba, fue frito y fue despojado a la isla de Patmos, se sentía triste aún cuando veía las visiones, estaba queriendo triste. Pero sintió a Cristo que lo estaba apoyando. Amén. No está solo. El pueblo de Dios nunca estuvo solo. La iglesia nunca está sola, hermana. Y este libro se resume en 2 versículos que están específicamente en Romanos, hermano. Y que tiene que ver con somos más que vencedores. Romanos 8:1. Había una condenación para este pueblo. Y había una condenación para nosotros. Lo dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para quién? Los que están en Cristo Jesús. ¿Lo que qué? ¿Lo que anda conforme a la carne? No, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación en este hermano. Usted es salvo, no por lo que hace. Usted es salvo por gracia, por misericordia. Somos por gracia. Y la gracia tiene que ver en que recibimos algo que no merecemos. Simplemente eso se llama gracia. Estamos recibiendo la salvación no porque merecemos recibir
la salvación. Es porque Dios, en su misericordia y en su amor tan grande que tiene, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Sí, Señor. Es más, hablamos de fe el día martes. La fe es importante, sí. Pero cuando leemos el contexto, ¿cuál es ese don grandioso? Es la gracia. Amén. Es la gracia, hermano. La fe es el puente para llegar a esa bendición, a esa gracia. Dios te muestra mi camino. Yo voy, hago camino en pos a esa fe en Cristo y recibo su salvación. Soy sellado, soy santificado, soy justificado. No por lo que soy. Porque aun cuando yo me muera, el último aliento, usted siempre va a ser miserable. Hermano, entiéndalo. Siempre va a ser miserable. Y la miserable tiene que ver con miseria. Y con la miseria tiene que ver que nada tengo para ofrecerle a Dios. Eso tiene que ver miserable. Que no tengo nada, hermano. No tengo nada que ofrecerle a Dios que pueda satisfacer su corazón. Él se goza cuando yo le busco, sí. Él se goza cuando yo oro, sí. Él se goza cuando yo le creo, sí. Pero tal como dice Eclesiastés, es Heber. Humo. Nada. Si que usted no se crea mejor pastor, mejor maestro o mejor cristiano. Porque sigue siendo nada. Amén. Amén. No somos nada, ¿no? Si ese valor agregado que Dios permite que vea en nosotros algo, se llama Cristo. En este pueblo había una condenación, pero Dios le entregó una luz de esperanza. Y hoy día nosotros vimos esa luz de esperanza y nos acercamos a la luz de esperanza y encontramos a Cristo. Y nuestro cuerpo regenerado. Y el último texto, que también tiene que ver con este gran libro de Esther. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero a quiénes? Los que aman a Dios. Pero estas cosas que nos ayudan a bien, y lo dice, realmente el texto dice, pero ¿a qué conforme a las cosas que nos ayudan? A los propósitos por los cuales yo fui llamado. Si yo hago algo que no está en los planes de Dios, no le exija a Dios que le vaya bien en eso. Porque no le va a ir bien. Si usted pretende jugar al ajedrez con Dios, siempre nos deja quemar. Y siempre nos va a llevar a donde Dios quiere que lleguemos. Porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. Y la esclavitud tiene que ver con que Él es soberano, que Él es amo. No tiene que ver con castigador, no. Sino que tiene que Él es soberano, que Él tiene dominio sobre nuestras vidas. Y todo lo que Él quiere que nosotros estemos es bien. Que estemos mejor. Y cuando estamos peor, es porque hacemos algo que nosotros hicimos sin antes consultarle a Dios. Realmente quiere que yo vaya para allá, o quiere que vaya para allá. Siempre no va a ir mal. Si no pretende que siempre está bien, porque no, todas las cosas me llevan para bien. Bueno, si le
le peleo con mi vecina, todas las cosas me vayan bien. Si peleo con mi jefe, no importa. No me va a echar, porque todas las cosas me van. Hermano, al minuto siguiente lo van a echar. Eso no entender la escritura. Que Dios nos bendiga. Hemos terminado el libro Esther. Precioso libro, ¿cierto? Y eso. Ahí después veremos qué otro libro iremos examinando, también ayudando a la tarea de los días miércoles, de esa gran tarea, ¿cierto?, que están haciendo los hermanos, de poder ir examinando la escritura.